Alejandro nunca creyó en los fantasmas, ni en las energías telúricas, ni en esas leyendas que los lugareños susurran alrededor de una fogata para asustar a los turistas. Como geólogo de formación académica rigurosa, su mundo se limitaba a la dureza del granito, la composición química del basalto y las leyes inquebrantables de la termodinámica. Para él, la realidad era una ecuación que siempre debía tener una solución lógica y comprobable en el laboratorio. Sin embargo, había un vacío profundo en su vida que ninguna fórmula matemática podía llenar. La desaparición de su abuelo, un explorador legendario que un día simplemente se desvaneció en las entrañas de México, persiguiendo lo que él llamaba la arquitectura de lo imposible. El escepticismo de Alejandro no era solo una postura científica, sino un escudo contra el dolor de un abandono que nunca entendió realmente. Todo cambió el día que recibió un paquete anónimo que contenía un mapa andrajoso, con bordes quemados y coordenadas geográficas que, según cualquier GPS moderno, simplemente no deberían existir en este plano de la realidad. No fue la curiosidad lo que lo impulsó a empacar sus herramientas y salir al camino, sino una necesidad desesperada de cierre emocional, de encontrar una tumba o una explicación lógica que le permitiera finalmente enterrar los fantasmas del pasado. Su primera parada fue la mítica Zona del Silencio, en el corazón del desierto de Mapimí, en Durango. Al cruzar el límite invisible de aquel territorio árido, Alejandro sintió una presión extraña en los oídos, un zumbido sordo que parecía emanar del mismo suelo. La radio de su camioneta, que segundos antes reproducía una melodía monótona para acompañar el viaje, se transformó de golpe en un estallido de estática blanca que parecía contener susurros distorsionados y ruidos de frecuencias imposibles. Frustrado, golpeó el tablero con fuerza, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante que el ruido. Al bajar del vehículo, su brújula comenzó a girar frenéticamente, como si el Polo Norte hubiera decidido abandonar el planeta en un arrebato de locura. El desierto, un océano infinito de arena y matorrales espinosos, parecía devorar cualquier tipo de onda electromagnética. Alejandro intentó mantener la calma, recordándose a sí mismo que las altas concentraciones de magnetita y los depósitos de meteoritos en el suelo explicaban científicamente el fenómeno, pero su racionalidad empezó a desmoronarse bajo el peso de la soledad absoluta. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre, vio una silueta familiar en el horizonte. Era la figura de un hombre alto, con un sombrero de ala ancha y una mochila de lona, idéntica a la que su abuelo llevaba en las fotografías que él guardaba con tanto recelo. La sombra no caminaba, parecía deslizarse a través de las capas del tiempo. Alejandro corrió hacia ella, gritando el nombre de su abuelo con una voz quebrada por los años de silencio, pero solo encontró el eco de su propia desesperación rebotando en la nada. El tiempo allí no fluía como un río, sino como un remolino turbio, y por un instante, el geólogo sintió que el mundo real se estaba desvaneciendo bajo sus pies. Días después, con el peso de la incertidumbre hundiéndole los hombros y el polvo del desierto aún en su garganta, llegó a Hierve el Agua, en las majestuosas montañas de Oaxaca. Frente a él se extendían las famosas cascadas petrificadas, inmensas cortinas de carbonato de calcio que colgaban de los acantilados como si el flujo de la vida se hubiera detenido de golpe hace milenios. El agua, que en cualquier otro lugar del mundo seguiría la ley de la gravedad hacia el abismo, aquí permanecía inmóvil, sólida y eterna, desafiando la lógica del movimiento natural. Para Alejandro, ver aquel flujo detenido era como mirar un espejo de su propia existencia, tras la pérdida de su familia. Una vida estancada, hermosa en su superficie pero desprovista de verdadero dinamismo y esperanza. Mientras recorría los senderos de piedra blanca que crujían bajo sus botas, se sentó al borde de una de las pozas naturales, observando cómo el azul intenso del cielo se reflejaba en el agua estática. Antes de que continuemos con esta búsqueda de la verdad entre los restos de un mundo olvidado, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque este viaje por lo increíble apenas está comenzando a revelarse. Alejandro, sumido en sus pensamientos,
Rozó accidentalmente con los dedos una formación rocosa que parecía haber sido tallada recientemente en el borde de la caída. Su corazón dio un vuelco violento al reconocer la caligrafía. Eran trazos firmes, grabados con una fuerza que desafiaba la dureza de la piedra mineralizada. No me busques en lo que ves, sino en lo que el mundo oculta. No era una inscripción antigua ni una erosión natural. Era un mensaje fresco, casi palpitante al tacto. Al levantar la vista con el pulso acelerado, una sensación de frío intenso le recorrió la nuca. A lo lejos, en la cima de un risco opuesto, una figura misteriosa, envuelta en ropas oscuras y pesadas, lo observaba fijamente sin hacer un solo movimiento. Alejandro comprendió en ese instante que no estaba solo en su búsqueda, y que el mapa de su abuelo era en realidad la llave de una puerta que quizás nunca debió ser abierta. La figura que observaba a Alejandro desde la distancia no se desvaneció como un simple espejismo, sino que descendió por los riscos con una agilidad que solo otorga el conocimiento profundo del terreno. Se presentó ante él como Elena, una guía local de mirada felina que aseguraba haber trabajado con el abuelo años atrás, antes de que el silencio absoluto se lo tragara sin dejar rastro. Aunque el instinto científico de Alejandro le advertía sobre las coincidencias demasiado perfectas, la desesperación por encontrar una respuesta lo empujó a aceptar su compañía de inmediato. Elena no hablaba de geología ni de capas tectónicas, sino de tesoros ocultos y de una herencia que aguardaba en las sombras de la selva mexicana. Juntos emprendieron el camino hacia la Huasteca Potosina, dejando atrás las aguas petrificadas de Oaxaca para adentrarse en el verde sofocante y misterioso de Xilitla, donde la realidad parece doblarse sobre sí misma. Allí, en medio de la vegetación indomable de San Luis Potosí, se alzaban las pozas de Edward James, un laberinto de concreto que parecía haber sido soñado por un arquitecto febril en un trance místico. Alejandro caminaba confundido entre columnas que imitaban flores gigantes y escaleras de caracol que ascendían hacia el vacío, terminando abruptamente contra el cielo sin ninguna razón utilitaria. La arquitectura imposible del lugar era el reflejo exacto de su propio desorden interno. Nada tenía una función lógica. Todo era una expresión de algo que escapaba a las leyes de la física y la lógica humana. Mientras cruzaban arcos que desafiaban la gravedad, la tensión entre ellos crecía. Elena hablaba con una ambición mal disimulada sobre el valor de los artefactos que el abuelo supuestamente había localizado, mientras Alejandro buscaba pistas sobre la identidad del hombre que lo había abandonado. Para ella, el mundo era una cantera de riqueza. Para él, un rompecabezas de significado cuya pieza principal seguía perdida en la maleza del olvido. El viaje los llevó después hacia el norte, al desierto de Chihuahua, específicamente a las profundas entrañas de la mina de Naica. La cueva de los cristales se presentó ante ellos no como un refugio, sino como un infierno de belleza letal que desafiaba cualquier descripción previa. Gigantescas vigas de selenita blanca cruzaban la cámara en ángulos imposibles, creando un bosque de cristal puro donde la temperatura superaba los 50 grados y la humedad sofocaba los pulmones en cuestión de segundos. El aire era denso, casi líquido, y cada respiración se sentía como fuego quemando el pecho. Fue en ese ambiente opresivo donde la máscara de Elena finalmente se rompió. Con un movimiento rápido y una frialdad absoluta, despojó a Alejandro del mapa y de su equipo de comunicación esencial. Sus ojos ahora brillaban con la codicia de quien cree estar a un paso de la gloria. Lo empujó con violencia hacia un sector sin ventilación y selló la salida, dejándolo atrapado en un laberinto de espejos naturales que pronto se convertiría en su tumba de cristal. Solo en la penumbra asfixiante, con el sudor nublando su visión y el pulso martilleando en sus sienes, Alejandro se arrastró por el suelo resbaladizo. En un rincón oculto por una formación masiva de selenita, sus manos temblorosas tocaron restos de un campamento antiguo, una linterna oxidada y una pequeña caja de madera que aún conservaba el aroma del tabaco de su abuelo. Al abrirla, no encontró oro ni joyas, sino un fragmento de un mineral desconocido que vibraba con una frecuencia constante, casi como un corazón palpitante. No era un tesoro convencional, sino algo que la ciencia no podía catalogar, una materia que parecía resonar con el tejido mismo del espacio. Justo cuando sus fuerzas lo abandonaban y la oscuridad reclamaba su conciencia,
El muro de cristal frente a él comenzó a emitir una luz azulada. Una puerta tallada en la faceta de un cristal gigante se abrió con un susurro mineral profundo. Alejandro, impulsado por un último destello de voluntad y esperanza, cruzó el umbral hacia lo imposible, dejando atrás el mundo que creía conocer. El aire gélido de la Huasteca golpeó el rostro de Alejandro con una violencia renovadora, un contraste brutal tras el calor de Naica. No recordaba cómo había logrado cruzar aquel umbral de cristal, pero al abrir los ojos se encontró rodeado de rostros curtidos por el sol. Eran los lugareños, los silenciosos custodios de las grietas del mundo, quienes lo habían rescatado antes de que sus pulmones colapsaran. Lo guiaron hasta el borde del sótano de las golondrinas. Allí, un vacío colosal de casi 400 metros parecía tragarse el cielo entero. Miles de aves, en un torbellino perfecto, salían de las profundidades en espirales que desafiaban cualquier ley física. Era un espectáculo de geometría sagrada que emanaba de la tierra. Alejandro comprendió que la geología era apenas la costra superficial de una realidad mucho más vibrante y profunda. A pocos metros, recortada contra el abismo, divisó la silueta de Elena. Ya no era la mujer calculadora que lo había traicionado. Sostenía el mapa con manos temblorosas, sus ojos fijos en la nada del sótano. El mapa la había conducido a un callejón sin salida. No había oro al final, solo un descenso vertical que la dejaba pequeña ante la inmensidad. Al notar a Alejandro, ella retrocedió, aterrada, esperando una represalia que él, en otro momento, le habría otorgado. Sin embargo, algo se había quebrado en el corazón del geólogo. Al observar el torbellino de aves y sentir la vibración del mineral en su bolsillo, la ira se disolvió en una extraña forma de compasión por aquella mujer rota. La ambición de ella se veía ridícula frente a la majestuosidad del abismo. Entre las rocas del borde, Alejandro encontró una vieja mochila de lona. Dentro descansaba el diario final de su abuelo. Con dedos trémulos, pasó las páginas amarillentas llenas de anotaciones febriles. La verdad lo golpeó con fuerza. Su abuelo no se había perdido por error. El explorador había elegido voluntariamente borrarse de la civilización. Había comprendido que estos lugares imposibles eran demasiado frágiles para la curiosidad humana y la ambición industrial. Se había convertido en su primer guardián, sacrificando su pasado para asegurar que el misterio permaneciera intacto. Para proteger la magia, uno debe aceptar convertirse en sombra, decía la última línea, escrita con una paz que Alejandro finalmente podía sentir como suya. El legado no era una herencia de sangre, sino un compromiso con lo sagrado que la modernidad ignoraba. Elena lloraba en silencio, aplastada por su propia insignificancia. Alejandro se acercó lentamente, pero no para empujarla, sino para extenderle una mano firme. No pronunció reproches. En su lugar, la obligó a mirar hacia el interior del sótano, mostrándole cómo la luz del amanecer encendía las paredes de piedra en un espectáculo que ningún tesoro podría igualar. Fue un acto de perdón que rompió el ciclo de ambición de la guía. Al ver el asombro en los ojos de Elena, Alejandro supo que su misión apenas comenzaba. Él ya no era el hombre cínico que buscaba respuestas racionales. Ahora era el heredero de un legado ancestral que desafiaba la lógica. El abuelo lo había estado preparando, a través del dolor y la búsqueda, para este preciso momento de trascendencia espiritual. Frente a los lugareños que observaban en silencio, Alejandro sacó el mapa andrajoso que había causado tanto sufrimiento. Encendió una llama y observó cómo el papel se consumía, convirtiéndose en cenizas que el viento dispersó sobre el abismo. Miró hacia el horizonte mientras el sol se alzaba sobre un México que ahora entendía como un ente vivo y mágico. Alejandro aceptaba su destino como el nuevo guardián de lo imposible, el protector de los secretos que la humanidad aún no debe descifrar. En el último instante, consultó su brújula por última vez. La aguja ya no buscaba el norte. Comenzó a girar locamente hasta detenerse en seco, señalando directamente hacia ti, el espectador, como si el siguiente guardián de lo increíble estuviera esperando su turno justo del otro lado de esta pantalla, para proteger lo que el mundo ignora.